El presidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea del Régimen, por supuesto, Jorge Rodríguez, ha amenazado con evitar la observación internacional en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. El parlamentario propuso enviar una misiva al presidente del Consejo Nacional Electoral para que retire la invitación a la Unión Europea como observadora de este proceso. Esto tras la decisión de la Unión Europea de levantar algunas sanciones a funcionarios del ente electoral y no a todos los funcionarios. En Caracas, Oliver Fernández tiene un reporte en relación a esto. Oliver. Hola, Dania, buenas tardes. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. El gesto de buena voluntad que ha tenido la Unión Europea sobre el Consejo Nacional Electoral en levantar la sanción precisamente a Elvis Amoroso, presidente del ente electoral, no fue suficiente para el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Al parecer, lo que se quería era que se levantaran las sanciones a todos los funcionarios del régimen venezolano. Sin embargo, eso no ocurrió y es allí donde entonces la Asamblea Nacional está solicitando al Consejo Nacional Electoral que retire la invitación a la Unión Europea como observadores internacionales. Veamos el siguiente informe. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, junto a los diputados, enviaron una misiva al CNE para pedirle a su presidente que retire la invitación a la Unión Europea como observadores en las presidenciales. Que se vayan a lavar ese paltó. Enviemos misiva firmada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al señor digno, valiente presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, solicitándole retire la invitación hecha a la Unión Europea por groseros, por bastardos, por canalla. El candidato presidencial Edmundo González aseguró que pese a las declaraciones del madurista Jorge Rodríguez, la observación internacional sí estará presente en Venezuela. La observación internacional es un factor, un elemento clave en estas elecciones, como lo ha sido en años anteriores. Así que nosotros aspiramos y estamos convencidos de que se mantendrá la visita de la Unión Europea, del Centro Carter, de los observadores de las Naciones Unidas, porque así lo han sido en otras ocasiones y en este proceso requiere de la presencia y de la observación internacional para asegurar que el mismo se desarrolle de forma clara y transparente. Internacionalistas califican de lamentable las declaraciones del presidente del Parlamento madurista. Pudiera traer consecuencias incluso sobre otras organizaciones. Me pareció una lamentable decisión, una muy triste decisión que haya, digamos, dado marcha atrás en lo que se había considerado un avance tanto para los venezolanos como para la comunidad internacional, que es la observación de la Unión Europea. Eso inclusive puede tener consecuencias con la observación, por ejemplo, de la misión que pudiera enviar la Organización de Naciones Unidas. Pudiera tener alguna consecuencia o que quizás un poco más remota la probabilidad con el Centro Carter. Politólogos señalan que a pesar de las amenazas del régimen para evitar la observación internacional, no podrán evitar su presencia. ¿Qué quieres esconder, Jorge? ¿Qué quieres evitar que el mundo vea? ¿Por qué no los europeos, que por cierto hicieron un gesto interesante con respecto al CNE y a Elvis Amoroso? Ocúpate de lo tuyo y deja que el pueblo resuelva la elección de su próximo presidente. El candidato Edmundo González no descarta reunirse con el poder electoral. ¿Tiene previsto que usted se pueda reunir con el Consejo Nacional Electoral? No veo por qué no, pero no tengo previsto eso en este momento. Hasta ahora no se sabe si habrá consecuencias sobre las otras organizaciones que piensan venir a Venezuela como observadores internacionales en las elecciones presidenciales. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Gracias, Oliver, por la información. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde, José Ramón Bauzá, eurodiputado liberal del grupo político Renew Europe. Además, es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Un placer, como siempre, estar con vosotros. La Unión Europea, comenzamos, diputado, ha flexibilizado algunas sanciones. Ha
parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Acto seguido, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, lo hemos visto ahora en la nota que precedió la entrevista, solicitó al Consejo Nacional Electoral que se le revocara la misión de los funcionarios europeos como testigos en elecciones del 28 de julio. ¿Era de esperarse esto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que de Maduro y de su régimen ya nada nos sorprende y en ese sentido pues las sorpresas son mínimas, ¿no? Lo que sí que es realmente incongruente es que cuando por parte de la Unión Europea se levantan sanciones, pues sea en este caso quien se queje aquellos a los que a su vez se estaban quejando de la imposición de las sanciones. En definitiva, es un contraargumento, simplemente porque lo que no quieren es que haya misiones de observación y porque lo que no quieren es que realmente haya unas elecciones libres y democráticas, como pasó ya con las primarias y cuando previamente a María Corina se la invalidó, se la impidió y aún así ganó esas primarias. Con lo cual el régimen simplemente va dando saltos allá donde puede, simplemente para evadir la democracia y la libre participación en las elecciones. Si no era esta, ¿se estaría buscando alguna otra excusa, diputado Balsam? ¿Cómo ve el proceso hasta ahora, eurodiputado? ¿Cree que estamos encaminados o esto puede definirse como una mala señal? Bueno, el régimen cada día está más débil y prueba de ello es que cada vez que la Unión Europea da algún paso precisamente para incluso flexibilizar, y yo no he estado nunca de acuerdo en la eliminación de esas sanciones. La última vez que se eliminaron fue a propuesta precisamente del ministro de Asuntos Exteriores español, de Álvarez, cuando España tenía la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Y aún así no sirvió de nada, simplemente para que el régimen siguiera tomando el pelo a la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar ojo a visor, pero no nos podemos quedar absolutamente sorprendidos por nada. Y lo que sí que es una evidencia es que María Corina Machado, pese a no ser quien se vaya a presentar a las próximas elecciones, sigue generando un miedo, un pavor y un temor terrible al régimen, a Maduro y a todos aquellos que le rodean. En un escenario electoral diseñado a la medida por el propio régimen, con la cancha inclinada, como decíamos coloquialmente, una de las herramientas que permitirían algo de transparencia es la observación internacional. De negarle la entrada a la misión de la Unión Europea, ¿qué debería suceder? Bueno, simplemente para que esas elecciones sean corroboradas como válidas por parte de la Unión Europea, necesitamos que se realice una misión de observación. Y para que se realice una misión de observación es imprescindible que se haga una invitación específica, en este caso para los diputados, para el equipo funcionarial, para aquellos que representan las diferentes instituciones de la Unión Europea. Si eso no se produce, obviamente no podremos dar fe de esa situación. Pero lo más sorprendente de todo, repito e incido, es que, bueno, y me va a permitir también no dejar por alto, y no quiero que se me olvide, el hecho de que la Agencia de Acción Exterior de la Unión Europea hace unos días estuvo precisamente en Venezuela y se reunió con personajes o con Maduro o con quien corresponda, pero no se reunió con los verdaderos opositores. Y precisamente hemos escrito y remitido una carta a Josep Borrell para que nos dé explicaciones de cómo es posible que si se quiere hacer una misión de observación, y en la misión de observación previamente hay una misión, valga redundancia, visión previa de observación para ver la situación del terreno, para ver y reunirse con aquellos que pueden y deben decir algo sobre la participación electoral. Y sorprendentemente para todos nosotros, para mí el primero, es que no se ha reunido ni con María Corina Machado, ni con Corina Lloris, ni tampoco con Edmundo González. Sorprendente absolutamente. Por lo cual también hay que pedirle explicaciones a Acción Exterior y también a Josep Borrell. Eso es una cuestión que no podemos dejar al margen. Y permítame que la haya introducido porque no quería en ningún caso, por lo importante y lo prioritario que es, que me pudiera olvidar el comentarlo. Y dicho eso, para que haya una misión de observación necesitamos una invitación y para que nosotros validemos precisamente esa participación electoral que ya sabemos que fraguó un precipicio de temor en el régimen cuando, repito, María Corina Machado
ganó con una mayoría más que abrumadora esas primarias hace unos meses. Pues muy al lugar su anotación, eurodiputado Bauzá, porque las alertas están encendidas, ¿no? Ante la estrategia de la Unión Europea frente al complejo panorama de la ruta electoral en Venezuela. Sin ningún tipo de duda. Es que además nosotros somos quienes debemos practicar con el ejemplo de esa transparencia absoluta, de esa asepsia máxima a la hora de definir el proceso, la validez de ese proceso electoral. Por lo tanto, es absolutamente inconcebible que Acción Exterior, la Agencia de Acción Exterior, se vaya a una misión previa y no se reúna más que con el régimen, con Maduro y con sus adláteres y aquellos intermediarios que sabemos que se van a presentar a unas elecciones, y que no se reúna con la verdadera persona que representa de una manera absolutamente definitoria la mayoría de las voluntades de libertad y democracia en el pueblo venezolano, tanto los que viven en Venezuela como aquellos que están en el exilio, que son unos cuantos millones, y en este caso representa, repito, María Corina Machado. Por lo tanto, es absolutamente inconcebible que no se hayan reunido, casi se hayan reído, que no se hayan reunido con los verdaderos líderes y figuras que representan a la oposición venezolana. Edmundo González ha dicho ante los micrófonos de NTN 24 que la misión de observación electoral de la Unión Europea es un factor clave en estas elecciones. ¿Cómo visibilizan desde el Parlamento Europeo esta candidatura? Bueno, lo más importante es que haya una candidatura de unidad en torno a la figura que los venezolanos decidan, pero que sea la figura alternativa a la oposición, la figura alternativa al régimen, la figura alternativa no a la oposición, que he dicho anteriormente, en este caso a la oposición del régimen, que es con lo que tenemos que luchar, y en ello estamos día y noche. Por lo tanto, en este caso fue María Corina Machado, después fue Corina Yaris, y finalmente quien ha sido en este caso pues Edmundo González. Por lo tanto, eso es fundamental, eso es imprescindible, y lo que necesitamos, y es figura absolutamente inequívoca, es a una persona que represente, en este caso, a la voluntad unida del pueblo venezolano. Quiero agradecer estos minutos a José Ramón Bauzá, eurodiputado liberal del grupo político Renew Europa. Además, es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Gracias, como siempre, por atendernos. Siempre es un placer, siempre a vuestra disposición, y repito, permítame que añade esa frase que nunca quiero dejar de puntualizar. No estáis solos. La oposición venezolana no está solo, ni dentro ni en el exilio, y para eso estamos algunos, como es mi caso, para ayudar al máximo y sobre todo para estar presente en los momentos más difíciles. Así que mucha suerte, muchos ánimos.